siga fortaleciendo tu vida, la vida de la iglesia en general, y que en estos momentos en los que estamos fuera de nuestros templos, Dios nos permita aún alcanzar más almas para su reino. Que Dios te bendiga. Vamos a tener una reflexión en un texto sumamente conocido, que yo creo que además de muy conocido es muy importante en este momento. Es el texto de Filipenses 4:13, y yo te invitaría a que me siguieras. De nuevo vamos a estar usando la versión Reina Valera. Entonces, a todo nuestro auditorio, tanto de la iglesia como de cibernautas que nos estén visitando, amigos de la iglesia que nos vean a través de los distintos medios, ya sea Facebook o YouTube. Dios te bendiga. Acompáñanos en la lectura de la Escritura que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Lo puedes repetir conmigo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Yo sé que hay muchas personas que este texto lo conocen bastante bien. Yo entiendo que a lo largo de nuestra vida como creyentes hemos podido memorizarlo y hemos podido incluso vivirlo. Hemos tenido experiencias en donde Dios nos ha fortalecido a lo largo de nuestra vida. Pero vamos a platicar ahorita un poquito el contexto y un poquito las situaciones en las cuales estaba viviendo quien escribió esto. Dice la Escritura, el texto se encuentra en una carta que Pablo escribió a la iglesia de Filipo, quedó en la parte o en el texto Filipenses 4:13. ¿Cuál era la situación por la cual estaba pasando Pablo en ese momento? La misma carta, que es obviamente la primera fuente de la cual disponemos para poder entender quién la escribió y en qué momento se escribió. La misma carta nos da cuenta de la situación en la que se encontraba el apóstol. Entonces nos vamos a dirigir a Filipenses 1:13, que dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Cuál es entonces el contexto en el cual Pablo emite una conclusión tan importante? El contexto es un contexto de prisión. Pablo se encontraba preso. No fue la única carta que Pablo escribió desde la cárcel, pero sí es una carta sumamente importante que nos explica o nos permite entender en cuál era el momento emocional y físico en el cual Pablo estaba escribiendo esta conclusión. ¿Tú puedes escribir ahorita una conclusión de esta naturaleza? Tú y yo, por el momento por el cual estamos pasando, podemos asegurar, podemos escribir que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es importante entonces entender que el apóstol Pablo estaba en un contexto de sufrimiento, estaba preso. Y aún en la prisión, él tenía la fe y la convicción en Dios para poder decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No sé cuál sea el momento que estés viviendo, cuál sea tu contexto, pero quiero que memorices estas palabras y que las grabes en tu corazón. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo lo escribió desde la cárcel, desde un encierro, desde quizá una prisión domiciliaria. Ahí estaba Pablo escribiendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el contexto. No es una palabra vacía, no son palabras huecas que alguien escribió porque se inspiró en un momento determinado o se le ocurrió en un momento determinado, no. Es algo que está escrito en un contexto difícil, en un contexto de apremio, en un contexto de encierro. Por eso son importantes esas palabras también en lo emocional, en lo histórico y también en lo espiritual. Pablo entonces, como punto número 1, decimos que estaba en un contexto de encierro. Y había una situación más que quisiera que platicáramos. Y para eso nos vamos a ir al capítulo 4, verso 10, que dice así: en gran manera
me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. ¿Qué está diciendo Pablo en ese verso? Está diciendo que había una iglesia, la iglesia de los filipenses, que por un momento se había olvidado de Pablo. Pablo entonces podemos decir que su contexto no solamente era de encierro, quizá también se sentía olvidado. Y hace la referencia de tal forma que nosotros podemos entender cuál era el contexto, cuál era la situación que estaba viviendo Pablo en ese momento. Una situación de encierro y una situación de olvido. De tal forma que cuando tiene la oportunidad de escribir a los filipenses, les agradece que se hayan acordado de él una vez más mientras Pablo estaba prisionero. Es importante que nos acordemos los unos de los otros, sí. Es importante que en este contexto de sufrimiento, que en esta situación, problema, nos podamos acordar de la gente que está padeciendo más. Sí, sí es importante. Y aquí, dicho sea de paso, hay una especie de reclamo medio escondido de Pablo hacia una iglesia, porque a veces las iglesias tenemos la tendencia a olvidarnos de los que más sufren o de los que menos tienen. Es importante que en este momento la iglesia también esté pensando no solamente en su relación con Dios, sino también en los problemas de los demás. Pablo entonces nos describe cómo estaba. Para poder llegar a esa conclusión de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, podemos entonces ubicar cómo estaba Pablo. Pablo estaba en prisión y Pablo se sentía olvidado. ¿Puedes tú llegar a esa conclusión de todo lo puedo en Cristo que me fortalece a pesar de sentirte prisionero y a pesar de sentirte olvidado? Es una pregunta que nosotros tendríamos que responder en lo más interno de nuestro corazón. Y si la respuesta es de que no podemos levantar nuestra voz y asegurar que todo lo podemos en Cristo que me fortalece por la situación por la cual estamos pasando, entonces es el momento de decirle al Señor: Señor, yo quiero que lo que Pablo escribió sea una experiencia también en mi vida. Punto número 2, entonces, vamos a revisar otro texto que nos habla del aprendizaje de Pablo. Pablo entonces estaba en prisión, se sentía olvidado, pero si nosotros nos vamos al verso 11, capítulo 4, verso 11, dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo entonces no solamente tenía un contexto, una situación específica en la cual estaba viviendo. Pablo había pasado por un proceso de aprendizaje. En ese proceso de aprendizaje, Dios le había enseñado a estar contento con lo que tenía e incluso con lo que no tenía. Había tenido momentos de abundancia, él estuvo contento. Había tenido momentos de escasez, él estuvo contento. En este momento, Pablo estaba pasando por un proceso de enseñanza de ser contento con la escasez. Nosotros también estamos pasando por un proceso en el cual es necesario que seamos felices, que estemos contentos, aún con la situación de encierro en nuestras casas y aún con cierta situación de escasez que podamos encontrar a nuestro paso. Pablo no lo estaba escribiendo esto de teoría. Pablo lo estaba escribiendo a partir de una experiencia. Un aprendizaje es una experiencia, es una actividad que se desarrolla y que se procesa para no volver a repetir los mismos errores, sino que ir avanzando cada vez para poder desarrollar actividades mucho más complejas. Ahora le decimos competencias. Un aprendizaje es demostrar que hemos desarrollado la competencia para superar una cierta adversidad. En este caso, Pablo estaba diciendo que había pasado por un proceso de aprendizaje.
Es importante que nosotros entendamos que hemos pasado y que estamos pasando por un proceso de aprendizaje que incluye muchos aspectos de nuestra vida. Quizá no todos estábamos acostumbrados a predicar a través de la televisión o a través de las redes sociales. Eso también es un aprendizaje para los líderes religiosos, para la iglesia. Quizá en nuestros muros, en nuestras redes sociales, no teníamos un mensaje de Cristo te ama. Quizá en nuestros muros o de Facebook o en nuestras redes sociales no teníamos la libertad para poder predicar a otros, o no teníamos la infraestructura o no teníamos las ideas para poder usar estas redes sociales para evangelizar por parte de la iglesia. Pero hoy lo tenemos que hacer. Es parte de nuestro aprendizaje, es parte de que el mensaje del Evangelio tiene que ser predicado en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, de cualquier forma y por cualquier persona que haya pasado por ese aprendizaje. El aprendizaje de que a pesar de que tenemos o de que a pesar de que no tenemos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Lo que Pablo nos está diciendo es que en medio de esa situación, problema, él había desarrollado una experiencia. El aprendizaje es una experiencia. Tú puedes desarrollar esa experiencia con Jesucristo. Tú puedes tener un momento de relación con Dios y decirle al Señor, Señor, lo que Pablo escribió, yo lo quiero experimentar en mi vida. No lo quiero repetir nada más porque viene en la Biblia. No lo quiero repetir solamente porque alguien me lo enseñó en la escuela dominical. No lo quiero repetir solamente porque es un texto que alguien puede traer tatuado en un brazo o en algún lugar de su cuerpo. No lo quiero repetir solamente porque es un texto que alguien puede traer en una libreta escolar o en la pantalla de su computadora. Yo quiero realmente que la experiencia de todo lo puedo en Cristo que me fortalece sea una experiencia mía, sea una experiencia personal y no solamente una experiencia de Pablo, no solamente una experiencia de quien predica o no solamente una experiencia de quien va a la iglesia. Te invitamos a tener esa experiencia. Después de todo esto, después de esta situación, problema que estaba viviendo Pablo, después de toda esta experiencia de aprendizaje que él estaba teniendo, pudo concluir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto es una conclusión, no es una hipótesis, no es un objetivo, no es una ilusión, no es una esperanza. Es una experiencia comprobada de parte de Pablo. Es una conclusión a la cual él llega después de toda una vida, primero de pelear con Dios y después de estar trabajando por la obra de Dios. Él pudo experimentar en su vida y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Lo quieres experimentar tú? Esta conclusión entonces es una conclusión hermosa, porque sale de un corazón que está derramado ante Dios, sale de un corazón que tiene una experiencia, que ha sacado 10 en un proceso de aprendizaje y que cuando llegó el examen de estar en la cárcel, él pudo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando llegue el examen, iglesia, podremos decir: todo lo podemos en Cristo que me fortalece. Hay una cosa más. El texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no es para repetirse de forma vana, no es para ilusionarse solamente, es para tener conciencia de algo, de una pequeña palabrita que es bien importante. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Significa entonces que para Pablo, Jesucristo no era algo colgado en la pared. Jesucristo no era un adorno. Jesucristo no era un objeto que traía en el carro. No, para Pablo, Jesucristo era, vamos a decirlo así, el lugar, el piso, la superficie sobre la cual él estaba parado. Todo lo puedo en Cristo. Era el espacio en donde Pablo se encontraba.
todo lo puedo en Cristo. Si tú puedes caminar seguro, si tú puedes brincar, es porque estás parado en una superficie sólida. Si se tratara de brincar y no estuvieras parado en una superficie sólida, entonces quizá tu brinco no fuera tan alto y tu caída fuera muy insegura y te pudieras lastimar. Para que nosotros podamos ser fortalecidos, necesitamos estar parados en Cristo. Todo lo puedo, sí, efectivamente, cuando estás parado en Cristo, porque Él te fortalece. ¿Cuál es el problema quizá de muchos que invocan este texto para darse ánimo? Es que no quieren pararse en Cristo. A veces el problema no es de motivación, a veces el problema es de convicción y estar seguros de querer someter nuestra vida a Jesucristo. Pero si tú realmente lo quieres poder todo, entonces necesitamos pararnos en Jesucristo. Necesitamos decirle al Señor: Señor, yo no quiero que seas teoría, yo no quiero que seas un discurso, yo quiero que seas una experiencia. Quiero estar parado en ti. No es difícil, no es difícil, amigo que me escuchas, estar parado en Cristo. Solamente es dirigirnos con Él y decirle: Señor, si Pablo dice que estar parados en ti es para fortaleza, entonces yo también quiero estar parado en tu gracia, estar parado en tu misericordia, estar parado sobre todo en tu obra salvadora. ¿Por qué no rendirle nuestro corazón a Jesús? ¿Por qué no decirle al Señor: Señor, en estos momentos que nos infunden miedo, en estos momentos en los que hay tanta publicidad engañosa, en estos momentos en los que hay tanta información que circula por internet o por distintos medios que no necesariamente es verdadera, en estos momentos en los que la confusión, el pánico puede ser presa de nuestra sociedad, es importante decirle al Señor: Señor Jesucristo, yo quiero estar en ti. Necesitas un aprendizaje, necesitas una experiencia y necesitas solamente un acto de fe, de creerle a Dios que Él puede sostener tu vida, que Él puede sustentarte. Pablo lo escribió desde la prisión y él desde la prisión pudo tener la experiencia de decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quizá tú no estés en prisión, quizá tú estés en libertad y puedas disfrutar de tu casa, de un buen trabajo, quizá de una bonita familia, pero aún así necesitas asegurarte de que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y si estás en prisión, si es que acaso este video llega a alguien que pueda estar pasando por un momento donde se sienta aprisionado o que esté en prisión, debemos decirle que tú también todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Pablo no fue liberado de la cárcel en realidad. Pablo murió por predicar a Jesucristo. Aún así, él estaba convencido de que todo lo podía en Cristo, porque Cristo había sido su fortaleza. Cristo es una experiencia. Cristo no es un cuento. Cristo no es una teoría. Cristo es una experiencia. Acepta a Jesucristo y podrás entender qué es o qué significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero para eso hay que someter nuestro corazón a Dios. Hay que decirle: Señor, yo creo en ti. ¿Nos permites orar por ti? Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Queremos invitar a nuestro auditorio, mi Dios, a que incline su corazón a ti y permita que tú entres en su corazón. Si alguno de los que nos escuchan no ha aceptado a Cristo como su Salvador, te pedimos o te decimos, te invitamos a que aceptes a Cristo como tu Salvador. Y allí en ese lugar dile: Señor, te acepto como mi Salvador. Reconozco que tú eres mi Dios y quiero que me perdones.
Padre Celestial, en estos momentos te pedimos que tengas misericordia de aquella persona que ha abierto sus labios para confesarte como su Salvador. Y te pedimos también que tengas misericordia de nosotros como iglesia, como pueblo tuyo que hemos sido redimidos por tu sangre preciosa. Ten misericordia y permite que en estos momentos el todo lo puedo en Cristo que me fortalece sea una realidad para cada uno de nosotros. Hermano, todo lo puedes en Cristo porque Él te fortalece, pero es en Cristo. Fuera de Él no hay nada. Dios te bendiga.